Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Muy bien, hoy vamos a hacer un análisis de todo lo que está pasando en Cuba. Es bastante curioso pues tratar de entender hasta dónde llega la crisis económica de ese país. Así que nada, muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a Fondo. Tenemos hoy la colaboración de Sergio Comas, analista de temas cubanos. Muchas gracias, Sergio, por estar. Buenas noches, Cabo. Gracias por la invitación. Cómo no. Mira, yo quisiera empezar con Esteban Lazo. Y esta declaración, porque sabemos que hay crisis, etcétera, pero a él se le filtran una serie de datos que me parecen importantes sobre lo que llama la canasta básica, sobre la importación de frijoles, etcétera. Así que adelante. Logrando poco a poco la soberanía alimentaria a partir de que hoy el país no cuenta con todos los recursos para seguir el nivel de importación que tenemos, que prácticamente el 100% de la canasta familiar hoy se está importando y no se está produciendo en el país. Un país que producía arroz, hoy estamos importando todo el arroz de la canasta, no se produce arroz. Canasta, producían frijoles, el 100% de los frijoles se están importando, el país sin dinero. ¿Y dónde está la producción nacional? ¿Qué impide que se haga la producción nacional? Hace apenas 6 años nosotros llegamos a producir aquí en Cuba 400.000 toneladas de arroz, casi el 50% de la canasta, hace solo 6 años. Muy bien, después siguió hablando de que también habían, en ese mismo comentario, había dicho que producían 600 millones de litros de leche, carne de cerdo, etcétera. Mi primera pregunta es, algunos han interpretado esto como si fuese una crítica, que hay divisiones dentro del poder. ¿Cómo lo ves tú? No, me parece preparada, es una crítica controlada en un ambiente donde lo que se está haciendo es decirle a los delegados que sea el modelo que todos saben que está agotado. Incluso se permitió que algunos delegados, como uno muy joven que dijo que el salario actual no alcanzaba para comprar un pedazo de queso. Entonces, el nivel de crítica fue alto, pero yo digo a un nivel controlado. Hay que recordar que mientras se están produciendo estas sesiones, el mismo viernes, Boris Titov, que es el presidente del Comité Cuba-Rusa, el Comité Comercial Cuba-Rusa, tuvo una reunión muy puntual con Díaz-Canel, donde al parecer los rusos se mantienen en que Cuba está detrás de las reformas fundamentales que tienen que ser, que son estructurales. Recuerda que los rusos le están pidiendo a Díaz-Canel que no haya una empresa intermediaria como Acoret para contratar la mano de obra, poner ellos mismos los precios en divisa en las instalaciones comerciales que van a poner en Cuba, poder repatriar todas las ganancias sin pagar ningún tipo de impuestos. Y estas cosas requieren que se transforme en una ley las solicitudes. Como tú pudiste ver en esta asamblea, lo que hubo fue un festival de quejas de lo mal que está la economía, pero no se discutió ese paquete de ley. O sea, todavía Díaz-Canel, tú puedes ver que en el discurso, digo yo, un sombrío discurso de cierre de la asamblea que fue este sábado, dijo que él no veía el futuro de Cuba sin el partido, sin la planificación, y eso te hace recordar que no le queda más remedio que complacer las solicitudes de los rusos, que van a tener un pulmón comercial fuera de todo control. Por ejemplo, recuerda que a los cubanos para producir le dan las tierras con su fruto en un tope de 25 años. A los rusos se lo han dado de 30. Una cosa completamente escandalosa. Ahora, otra cosa que dijo ahí Esteban Lazo es que ellos ya habían aprobado la ley hacía un año, y lo que me da a entender es que de nuevo la culpa la tienen los de abajo, que supuestamente no han sabido implementarlas, que está cansado de discusión, que está cansado de propuestas y contrapropuestas, que ahí es donde la gente trató de ver algo de crítica. Pero vamos a los números. Cuando él dice que el 100% de la canasta familiar hoy tiene que importarse, ¿a qué le llaman canasta familiar? ¿A lo que dan por la libreta? A lo que venden, porque no lo dan. A lo que venden. Que además eran los frijoles, era una magra carne de puerco, pero tú recordarás que estas son las consecuencias, esta importación masiva,
y ese gasto total de divisas para sostener esa libreta de razonamiento, no provee, sino que raciona, se debe a que en el 2019 hubo toda una campaña contra los cuentapropistas, hubo mucha gente presa. Recuerdo que aquel muchacho al que le dijeron el rey del queso, Holguín, fue preso. Otro joven que pertenecía a una asamblea provincial en Holguín se dedicó, renuncia al partido y se dedica a la cría de puerco, lo meten preso. Eso lo trataron de rehabilitar tardíamente y mucha gente cerró esos negocios y ese fue parte de la ola migratoria también. Porque ellos dicen que se debe a la pandemia y que se debe a las medidas del gobierno norteamericano. Pero es verdad que en el año 19, justo antes de la pandemia, por lo menos 1 o 2 reportajes diarios donde arrestaban policíacos a cuentapropistas. Y lo ponían mucho en primera plana en la prensa, era como algo aleccionador, después que vieron que el cuentapropismo llegó a manejar más del 18% del efectivo que circulaba en Cuba. Es decir, que aún con todas las medidas impositivas, con los controles políticos y policiales, el sector cuentapropista demostró más eficiencia que el empresariado, como siempre. Así que ese dato de que hace 6 años ellos el 50% de lo que daban por la libreta se producía en Cuba y que ya no se produce Eso es nada. Catastrófico. No se está produciendo nada. Que leche, los 600 millones de litros de leche, ya no se producen. Que los frijoles, antes el 50% era producido en Cuba, antes, hace 6 años. O sea que están, y hablan del periodo especial, extrañan el periodo especial. Increíble. Tienen nostalgia del periodo especial.